¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes, con todo buenas tardes. Bueno, antes de comenzar también, como corresponde, darles el saludo de parte de la Academia Duni y también deseándoles salud a ustedes y a sus familiares, ¿no? El día de hoy vamos a desarrollar lo que corresponde al quinto reforzamiento del ciclo anual San Marcos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a compartir acá lo que corresponde a la primera parte. Hay que recordar que en este reforzamiento, jóvenes, vamos a básicamente ver dos aspectos, ¿no? Primero, un aspecto de tipo teórico, ¿no? Que va a ser, digamos, la primera hora, y la segunda parte ya va a ser una parte más práctica, ¿no? Que vendría a ser la segunda hora. Entonces, dicho esto, muchachos, vamos a comenzar con la primera parte, que vendrían a ser los problemas, o en todo caso la parte teórica del tema de esta semana, ¿no? Hay que recordar que las semanas que se van a reforzar van a ser acerca de tres aspectos o tres puntos importantes, ¿no? Que se han desarrollado en el ciclo, ¿no? Entonces, primero plantear los objetivos, ¿no? Los objetivos de ese tema. El primero es recordar las propiedades básicas, ¿no? De los cuadrados mágicos, ¿no? Segundo es resolver problemas que involucran relación de tiempo, ¿no? Y tercero, analizar problemas operativos cuya solución parte de una experiencia para llegar a una generalidad, ¿no? Entonces, dicho esto, muchachos, vamos a pasar a los puntos, ¿no? Que vamos a desarrollar en en este reforzamiento, ¿no? Bueno, como ustedes verán, el primero básicamente tiene que ver con lo que son arreglos numéricos, ¿no? Arreglos numéricos, en este caso va a ser el primer punto que vamos a desarrollar, ahí está. El segundo es con respecto al tema de calendarios, tanto calendarios 1 como calendarios 2, y el tercero viene a ser el tema de inductivo numérico, ¿no? Entonces, esos son los tres puntos, muchachos, que vamos a desarrollar en este reforzamiento, ¿no? Entonces, como les digo, les decía al inicio de la sesión, básicamente la primera parte va a ser acerca de un recordatorio, ¿no? Algo así como un resumen, ¿no? De las fórmulas que se han visto en la parte teórica de estos temas, y ya la segunda parte vendría a ser, ¿no? Un poco más lo que es esto, la resolución, ¿no? De algunos problemas por ahí, ¿ya? Entonces, dicho esto, muchachos, vamos a pasar al primer punto, ¿no? Que son problemas de cuadrados mágicos por ahí, ¿no? Problemas de cuadrados mágicos. Bueno, en la parte de cuadrados mágicos, primero recordar, ¿no? ¿Qué es un cuadrado mágico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la definición. Un cuadrado mágico por ahí son arreglos numéricos, ¿no? En un recuadro de n filas por n columnas, ¿no? Como son cuadrados, tienen la misma cantidad de filas y columnas, y en las cuales se observa que la suma, ¿no? O producto de los números ubicados en cada fila, en cada columna, o incluso cada diagonal, ¿no? Es la misma, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en el caso del cuadrado mágico de tipo aditivo, ¿no? Un cuadrado mágico de tipo aditivo es aquel en el cual se cumple que las sumas, ¿sí o no? Las sumas van a ser iguales, ¿no? Entonces, si acá tenemos un cuadrado mágico, ¿no? De tipo aditivo, damos cuenta que en esta primera columna, la suma sería ¿cuánto? 2 más 9, 11, más 4 sería 15, ¿no? Acá también en la segunda columna, la suma sería 15, ¿no? En la tercera columna la suma es 15 y así, ¿no? En las filas también la suma es 15, ¿no? En las diagonales también la suma es 15, ¿no? Entonces, si todas las sumas son 15, 15, 15, 15, quiere decir que la suma es constante, ¿no? Y si la suma es constante, eso quiere decir, muchachos, que el cuadrado es un cuadrado mágico en este caso, ¿no? Es un cuadrado mágico, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cuál sería la suma constante en este caso? La suma constante sería 15 por ahí, ¿no? Esa sería la suma constante. Ahora, algunas propiedades que nos pueden ayudar a resolver este tipo de problemas. Una propiedad, por ejemplo, sería la que corresponde al término central. Ustedes saben, alumnos, que en el caso del término central, ¿no? La constante mágica es un múltiplo del término central, ¿no? Por ejemplo, si tú analizas acá, la constante mágica es 15, ¿no? Y el término central, ¿cuánto vale? 5, ¿no? Entonces, 15 de 5, ¿qué vendría a ser? El triple, ¿sí o no? Entonces, ahí nosotros podemos, alumnos, recordar, ¿sí o no? Que la suma constante, o también llamado constante mágica, va a ser el triple, ¿sí o no? El triple del término central, ¿de acuerdo? La suma constante va a ser el triple del término central.
Esa es una propiedad, por ejemplo. Otra propiedad es con respecto a los números que rodean al término central, digamos sus vecinos, ¿no? Si acá yo tengo el término central, los números que rodean al término central, digamos que son A y B, ¿no? Entonces, alumnos, se cumple que A más B va a ser el doble del término central, ¿de acuerdo? Ahora, ¿necesariamente A y B deben estar ahí? No necesariamente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que A esté aquí en la esquina, vamos a poner por acá que esté el A, y puede ser que B esté en esta otra esquina, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, A y B también podrían estar ahí, ya que ellos comprenden esta diagonal, fíjate. En esta diagonal, los vecinos del término central serían A y B, ¿no? Y si te das cuenta, ahí también se cumpliría lo mismo, ¿no? Entonces, ten cuidado, ¿no? Los vecinos del término central no necesariamente son los que están en la horizontal, ¿no? Pueden estar en la vertical o pueden estar en la diagonal, ¿de acuerdo? Otra propiedad, por ejemplo, importante ahí con respecto a cuadrados mágicos es la que corresponde al número que va a estar en la esquina, ¿no? Digamos que acá este valor X está en la esquina. Digamos que A y B son los opuestos de X, ¿correcto? A y B son opuestos de X. ¿Qué se cumple? Se cumple que A más B es el doble de X, ¿correcto? O sea, la suma de los opuestos me da el doble del término que está en la esquina. Profesor, no entiendo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tomo esta esquina, el 4? Pregunta alumnos, ¿qué números estarían opuestos al 4? A ver, pensamos ahí un ratito. Los números que están opuestos al 4 son el 7 y el 1, ¿cierto? Y como tú te das cuenta, en este caso, 7 más 1, ¿qué me da? Me da 8, ¿no? Y ese 8 vendría a ser el doble, ¿no? ¿El doble de quién? El doble, en este caso, de 4, ¿no? Entonces, si te das cuenta, se cumple, ¿no? Se cumple esa propiedad, ¿no? Se cumple que la suma de los opuestos me da el doble, ¿sí o no? Me da el doble del número que está en la esquina, ¿correcto? Y así, ¿no? Otra propiedad muy importante, lo que corresponde a cuadrados mágicos, son, por ejemplo, cuando intersectas, ¿no? Una fila y una columna, ¿no? O una columna y una diagonal, ¿no? O una fila y una diagonal. Cuando tienes intersección ahí, mira, si nosotros agarramos la intersección de ellos dos y ellos dos se va a dar en la casilla que está arriba, en la esquina, ¿no? Esta casilla, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, a esa casilla le ponemos un valor, no sé, pues digamos que esta casilla vale, qué sé yo, un M, digamos. Entonces, ¿qué se va a cumplir ahí, por ejemplo, jovencitos? Se va a cumplir que A más B, ¿no? Eh, más M va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a X más Y más M, ¿no? Entonces, como ahí se pueden percatar, hay un término que se repite, ¿no? ¿Quién se estaría repitiendo ahí? El M, ¿no? Entonces, el M se va a cancelar, ¿sí o no, jóvenes? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que A más B va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a X más Y, ¿no? Esa sería la propiedad, en todo caso, que estaría quedando con respecto a esa intersección, ¿no? ¿Qué estaría quedando? Estaría quedando que A más B es igual a X más Y, ¿correcto? Entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando intersectamos dos líneas, puede ser fila, columna o diagonal, la parte que se repite la vamos a borrar, ¿no? La parte que se repite la vamos a cancelar. Y lo que quedan, sus sumas tienen que ser iguales. La suma de los números que quedan deben ser iguales. A ver, veamos una aplicación de esto para que se entienda mejor. En el siguiente cuadrado mágico, te dan este cuadrado mágico, me piden hallar el valor de A y de C. ¿Cómo podríamos hallar A y C? A ver, comencemos hallando uno de ellos. Por ejemplo, C. Para hallar el valor de C, lo que voy a hacer es intersectar. ¿Qué vamos a intersectar? Vamos a intersectar, por ejemplo, esta fila, mira, no sé si lo ves, y esta columna, por acá, mira. Ahí está, ¿lo ves? En esa fila y en esa columna, ¿dónde está la intersección? La intersección está en esta casilla, ¿cierto? Por lo tanto, los números que quedan arriba, ¿no? Y abajo deben tener sumas iguales, ¿no? O sea, en este caso, 8 más 7 debe ser igual a 12 más C. Y con eso tendríamos el valor de C, ¿no? C valdría 3 por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, con eso ya tenemos el valor de C. Ahora, cómo podemos hallar A? Bueno, si tú te das cuenta, A, 12 y 8 corresponden a esta diagonal. A ver, repito, A, 12 y 8 corresponden alumnos a esta diagonal.
Entonces, en esta diagonal, el término central, que es 12, tiene como vecinos a 8 y a A, ¿sí o no? Por lo tanto, por la propiedad 2, la suma de esos dos vecinos, 8 más A, ¿qué me debe dar? Me debe dar el doble del término central. Me debe dar el doble de 12, que es 24. El 8 pasa a restar y con eso ya tendría el valor de A, ¿no? A valdría en este caso 24 menos 8, 16, ¿no? Entonces, muchachos, con eso ya tendríamos, ¿sí o no? Los valores de A y de C, ¿no? A valdría 16 y C valdría 3. Esa sería la respuesta, ¿ya? Entonces, en conclusión, cuando nosotros resolvamos problemas de cuadrados mágicos, hay que considerar las propiedades. No siempre es necesario llenar el cuadrado, puede ser que con propiedades el problema ya salga, ¿no? A ver, veamos una aplicación de esto, ¿no? La aplicación 1 dice, en el siguiente cuadrado mágico, hay A menos B. Me piden hallar A menos B. Ojo, me dicen cuadrado mágico, pero no me especifican cuál es. Entonces, hay que recordar que cuando te hablan de un cuadrado mágico, ¿no? Y no te especifiquen cuál es, ¿ya? No te especifiquen cuál es. Se sobreentiende, se deduce, vamos a poner por acá, que es el aditivo, ¿ya? Se sobreentiende que es el aditivo. Ya repito, si te hablan de un cuadrado mágico y no te dicen cuál es, entonces se sobreentiende que es el aditivo. ¿Ya, chicos? Por lo tanto, en este caso, si este es un cuadrado mágico aditivo, se cumplen algunas propiedades. A ver, tomemos esta diagonal, fíjate. En esta diagonal A es el término central, ¿no? Y los términos que rodean a la, el 15 y el 23, serían sus vecinos, ¿no? Entonces, ¿qué se cumplía, se acuerdan? Con respecto a los vecinos del término central, se cumplía que la suma de ellos dos, A más B, por ejemplo, es el doble del término central, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quiénes son los vecinos de A? 15 y 23, ¿sí o no? Por lo tanto, 15 más 23, ¿qué me debe dar? Me debe dar el doble de A, ¿no? Con eso hallaríamos el valor de A, ¿no? 15 y 23, suma 38. Si 2A es 38, ¿A cuánto valdría? A valdría 19, ¿sí o no? Y con eso ya tendrías el valor de A. Ahora, falta hallar B. ¿Cómo podemos hallar B? Bueno, una opción para hallar B sería aplicar intersección, ¿sí o no? Si nosotros, por ejemplo, agarramos esta diagonal que está de color verde, ¿no? Y tomamos esta columna que está de color azul, hay una intersección ahí, ¿verdad? ¿Dónde estaría, jóvenes, la intersección? La intersección estaría aquí, ¿no? En la mitad, ¿no? En el medio, ¿no? Como eso se repite, quiere decir que la suma de lo que queda debe ser igual, ¿no? Propiedad 4, ¿te acuerdas? Intersección, si yo tengo A, B, X, Y. Al tomar esta diagonal, por ejemplo, y esta columna, se repite la casilla del centro, ¿no? De la suma de los números que quedan deben ser iguales, ¿no? En este caso, A más B debe ser igual a X más Y. A ver, ¿qué podemos plantear en esta situación? Que 15 más 23, ¿sí o no? Debe ser igual a B más 35, ¿no? Y con eso, muchachos, ya podríamos hallar el valor de B, ¿no? Acá es 38, para que sea 38, B valdría 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me está pidiendo el problema? Me está pidiendo A menos B, ¿no? 19 menos 3 sería 16 la respuesta, ¿no? Por lo tanto, muchachos, la respuesta sería 16, la clave, ¿no? Entonces, en esta primera aplicación que estamos usando las propiedades de lo que es el cuadrado mágico aditivo por ahí, ¿correcto? Cuadrado mágico aditivo, ¿ya? Vamos con una segunda aplicación que vendría a ser, en este caso, o mejor dicho, la segunda parte que vendría a ser de cuadrados mágicos multiplicativos, ¿no? A ver, cuadrado mágico multiplicativo, ¿no? Vamos a poner por acá, cuadrado mágico multiplicativo. Vamos a ver por acá. Esto es lo que corresponde a el cuadrado mágico multiplicativo. ¿Listo? Listo, muchachos. En cuadrado mágico multiplicativo, ¿qué podemos decir? Cuadrado mágico multiplicativo. Podríamos hablar de lo que corresponde a los productos, ya no hablamos de suma, hablamos de productos por ahí, ¿no? Entonces, en cuadrado mágico multiplicativo hablamos de productos, ¿no? Es un arreglo numérico que consiste en un recuadro, ¿no? De 3 filas y 3 columnas, ¿no? ¿Qué más? El cual significa que el producto de los números ubicados en cada fila
columna y diagonal es la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos un cuadrado mágico, en el cual si multiplicamos, por ejemplo, los números que están en la primera columna, 5 por 4, 20, por 50 sería 1000, ¿no? O si tomamos esta diagonal, por ejemplo, ¿no? 50 por 10 es 500, y por 2 también sería 1000, ¿no? O si quieres, 50 por 1, 50 por 20 también me daría 1000, ¿no? Eso quiere decir, muchachos, que los productos van a ser iguales, ¿no? Tanto en las filas, en las columnas, como en las diagonales. Por lo tanto, si el producto constante es 1000, a ese cuadrado alumno se le llama cuadrado mágico, ¿no? Pero ¿qué cuadrado mágico sería? Cuadrado mágico multiplicativo en este caso, ¿no? Un cuadrado mágico multiplicativo, ¿ya? Propiedades. ¿Qué propiedades se cumplen en un cuadrado mágico? Bueno, en este caso, una propiedad, por ejemplo, sería con respecto al término central, ¿no? Al igual que en el cuadrado mágico aditivo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, los números que rodean al término central, ¿no? El producto constante, por ejemplo, ya no va a ser el triple, ¿no? Del término central, va a ser el cubo, mira. Repito, el producto constante va a ser el cubo del término central. Esa es una. La segunda es con respecto a los números ahora sí que rodean al término central, ¿no? Digamos A y B, rodean al término central. ¿Te acuerdas en un aditivo que se cumplía? En un aditivo, la suma de A más B era el doble del término central, ¿cierto? En uno multiplicativo se va a cumplir que el producto de A por B es el cuadrado del término central, ¿de acuerdo? A por B es el término central al cuadrado. Otra propiedad, alumnos, es con respecto a el número que está en la esquina, ¿no? El número que está en la esquina tiene como opuestos, digamos, A y B. ¿Qué se cumple? Que M al cuadrado es igual a A por B. El producto de los opuestos es el cuadrado del término que está en la esquina, ¿no? Y por último, con respecto a las intersecciones, yo agarro, por ejemplo, no sé, pues digamos, esta primera fila, mira, y esta columna, en esa fila y en esa columna hay una casilla que se repite ahí, ¿no? ¿Qué casilla se estaría repitiendo, muchachos? Se estaría repitiendo esta casilla de aquí, ¿no? Por lo tanto, que se cumple que los productos de los números que quedan son iguales. A por B va a ser igual a X por Y. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, con esas propiedades ya podemos resolver una aplicación, ¿no? Con respecto al cuadrado mágico multiplicativo, ¿no? Aplicación 2, por ejemplo, dice, complete el siguiente cuadrado con números enteros positivos, de modo que se forme un cuadrado mágico multiplicativo, ¿no? Me piden hallar el valor de A más B, me piden hallar A más B. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este cuadrado mágico, ¿cómo podría hallar A y B, no? Ahí nos olvidamos un ratito, en este caso, para hallar A y B, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, una opción, por ejemplo, podría estar aquí, mira. Si yo quiero hallar el valor de A, ¿no? Entonces, A por 9, por ejemplo, sería el cuadrado de él, ¿no? Es una opción, ¿no? Ahora, hay que recordar que el término que está en la esquina es el cuadrado. Al cuadrado es el producto de ellos dos, ¿sí o no? Entonces, acá, por ejemplo, si yo multiplico 64 por A, me daría el cuadrado de 96. Acá, por ejemplo, los términos los he tomado mal, disculpen, chicos. Acá vamos a ver, en este caso, los términos serían los siguientes. A ver ahí. Vamos a ver por ahí. Los términos, muchachos, serían esos de aquí, ¿no? 64 y A, ¿no? Y el 96, ¿ya? 64 y A, y no, ahora sí. Esos términos, muchachos, se relacionan mediante la fórmula del término que está en la esquina, ¿no? Recuerden que el producto de los opuestos es el cuadrado del número que está en la esquina, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué me quedaría? Me quedaría que 64 por A es 96 al cuadrado. 96 al cuadrado es 96 por 96, podemos simplificar, ¿no? Podemos sacar quizá acá octava, ¿no? Octava 1, octava 12, ¿no? Octava 1, octava 12, A valdría 144, ¿no? ¿De acuerdo? Haciendo las operaciones tendríamos el valor de A. Ahora, para hallar B, ¿cómo podríamos hacer para hallar B? Bueno, para hallar el valor de B, lo que podríamos hacer, muchachos, es, en este caso, vamos a ver por acá, podríamos aplicar
la propiedad de los números que están, por ejemplo, alrededor del término central, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, acá en esta horizontal, en esta fila, 64 y 9 rodean al B, ¿no? Entonces, propiedad, el producto de los términos que rodean el término central, los vecinos, digamos, es igual al cuadrado. El cuadrado del término central es igual al producto de A por B. Entonces, acá B cuadrado, ¿quién sería? 64 por 9, ¿no? B al cuadrado sería 64 por 9, y B sería la raíz cuadrada, ¿no? De cada uno. 8 por 3, ¿no? B valdría 24. Me piden A más B, con eso ya tendría la respuesta, ¿no? 144, 24, la suma sería 168, ¿no? La clave B, ¿no? Entonces, si ustedes se pueden percatar, acá nosotros, por ejemplo, estamos aplicando las propiedades de los cuadrados mágicos multiplicativos para llegar a la solución. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante dentro de este quinto reforzamiento, habíamos dicho, era el tema de calendarios, ¿no? Y cuando hablamos de calendario, muchachos, nos referimos a, en este caso, tres tipos específicos de problemas, ¿no? Que son problemas de variación con días, ¿sí o no? Variación de meses y variación de años. Esos son los tres tipos de problemas que debemos considerar. Entonces, en el caso de variación de días, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Bueno, en este tipo de problemas debemos hallar un determinado día de la semana. Para lograrlo, debemos reducir los enunciados que suelen ser extensos, utilizando como regla práctica, dice, equivalentes numéricos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo ayer, ayer equivale a decir -1, ¿no? Algunos sinónimos del ayer serían el día que antecede, el día que precede o el día anterior. El mañana, ¿cómo se puede expresar matemáticamente? +1, ¿no? Sinónimos del mañana podrían ser el día posterior, el día siguiente, el día que sigue, ¿no? El anteayer se puede expresar matemáticamente como -2. Y el pasado mañana sería +2. Ahora, un sinónimo de pasado mañana, por ejemplo, sería el día que subsigue, ¿no? O el día subsiguiente, ¿no? Subsiguiente, subsigue, vendría a ser el pasado mañana, +2. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La palabra es, o fue, o será. ¿Cómo se puede expresar matemáticamente? ¿Se acuerdan? La palabra es, fue, será, así como, tanto como, quiere decir igual, ¿no? Ahí está. Es, fue, será, se puede expresar con el signo igual. ¿De acuerdo? A ver, veamos un ejemplo de días, ¿no? Dice, si el mañana del pasado mañana de anteayer es viernes, ¿qué día de la semana será el anteayer del mañana? Entonces, acá, por ejemplo, del dato tenemos el mañana, que ya sabes que se representa como +1, ¿no? Del pasado mañana, +2, de anteayer, -2 es viernes, ¿no? Ya sabes que la palabra es significa igual. Entonces, planteándolo matemáticamente, +1, +2, -2 es igual a viernes. Acá, +2 con -2 se cancela y me quedaría +1 es igual a viernes. El 1 pasa a restar, ¿no? Me quedaría 0 a la izquierda, ¿no? 0 a la izquierda igual a viernes, ¿no? -1. Pero el 0, ¿a qué número equivale? Si ayer es -1, mañana es +1, ¿el 0 qué día vendría a ser? El 0 vendría a ser el hoy, ¿sí o no? Por lo tanto, si 0 es hoy, hemos descubierto que hoy ¿qué día es? Viernes -1, jueves, ¿verdad? Por lo tanto, alumnos, hoy sería jueves. Ahora, ¿esa será la respuesta? Hay que ponernos a pensar, no, ¿no? Porque el problema me pide otra cosa, ¿no? ¿Qué me pide el problema? Me piden qué día de la semana será el anteayer, o sea, -2, ¿sí o no? Del mañana, ¿no? Y mañana es +1, ¿sí o no? O sea, del día de hoy tengo que restarle 2, a hoy jueves le resto 2 y le sumo 1. -2 más 1 me da +1, ¿no? Quiere decir, -1, perdón. Quiere decir que a hoy jueves le tengo que restar un día, ¿no? Y si a jueves le resto un día, ¿qué me quedaría lunes? Me quedaría el día miércoles, ¿no? Por lo tanto, esa es la respuesta, ¿ya? Entonces, conclusión, en los problemas de días, ¿no? Básicamente lo que hacemos es aplicar equivalentes numéricos, ¿no? Suma, resta, etcétera. Hay que recordar también que cada 7 días uno regresa al mismo día, ¿no? Entonces, si cada 7 días se repite el mismo día,
Por ejemplo, si hoy es lunes, dentro de 7 días va a ser lunes, ¿no? Dentro de 14 días será lunes, ¿no? Dentro de 21 días sería lunes también, ¿no? Entonces, muchachos, con eso también podemos resolver otra clase de problemas relacionados con días. Por ejemplo, si hoy es sábado, ¿no? ¿Qué día de la semana será dentro de 51 días? Me pide, ¿no? Entonces, si hoy es sábado, muchachos, para saber qué día será dentro de 51 días, tendría que agregarle, ¿no? A ese sábado tendría que sumarle 51. Pero no lo voy a agregar día por día, porque tú sabes que cada 7 días se repite el mismo día. Entonces, habría que ver cuántos grupos de 7 hay en 51, ¿no? Para eso, lo que vamos a hacer es dividir, ¿no? 51 entre 7. Me da a 7, ¿no? 7 por 7, 49. ¿Y cuánto sobra? Sobra 2, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que el 51 es un múltiplo de 7 más 2, ¿no? Ahora, como 51 es múltiplo de 7 más 2, en este múltiplo de 7 vamos a regresar al mismo día, ¿no? Pero ¿qué quiere decir este más 2? Este más 2 significa que del sábado voy a avanzar 2 días más. Por lo tanto, a sábado, agrégale 2 días más, ¿qué te quedaría? ¿Qué te quedaría? Lunes, ¿verdad? Por lo tanto, alumnos, esa sería la respuesta, ¿no? Dentro de 51 días será un lunes por ahí, ¿no? Ahí está. Entonces, ese es un resumen de lo que corresponde a la parte de días. Ahora, hablemos de variación de meses. Debemos tener en cuenta la cantidad de días que tiene cada mes. Eso es lo principal que hay que recordar. Entonces, por ejemplo, en el caso de enero, por ejemplo, enero, ¿cuántos días tiene? Enero tiene 31 días, ¿cierto? Vamos a ir poniendo acá. Colocamos ahí los meses del año, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Enero, por ejemplo, tiene 31 días, ¿ya? Febrero puede tener 28 o 29, ¿correcto? Marzo tiene 31, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31, agosto también 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31, ¿no? Entonces, si te das cuenta, no todos los meses tienen la misma cantidad de días. Hay meses que tienen 30, otros que tienen 31. Incluso por ahí un mes tiene 28 o 29 días, que es febrero, dependiendo del año también. Entonces, eso es lo primero que hay que considerar. Otra cosa también es que dentro de un mes, ¿no? Pueden haber 28, 29, 30 o 31 días, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el mes tiene, vamos a borrar por acá, qué pasaría, alumnos, si el mes tuviera 28 días? Por ejemplo, acá, mira, este mes tiene 28 días, ¿no? Y como te darás cuenta, tiene la misma cantidad de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. O sea, cada día de la semana se va a repetir 4 veces. Ahí está. Todos los días aparecen 4 veces. Ahora, ¿qué día está comenzando acá? Si tú te puedes percatar, aquí está comenzando un lunes, ¿cierto? ¿Y qué día está terminando? Está terminando un domingo, ¿no? ¿Qué pasaría si tú corres un día? Por ejemplo, a ver, que comience martes. Si comienza martes, ¿acá qué día terminaría? Terminaría lunes, ¿cierto? Y si aquí comenzara, por ejemplo, no sé, pues miércoles, acá terminaría entonces, alumnos, un martes, ¿de acuerdo? O sea, en conclusión, si comienza un día, ¿qué día va a terminar? Va a terminar el día anterior, ¿no? Inicia un día cualquiera y termina un día anterior, ¿de acuerdo? Vamos con el segundo caso. ¿Qué pasa si un mes tiene 29 días? Bueno, si un mes tiene 29 días, acá te puedes dar cuenta que hay 5 lunes, mira. 5 lunes, ¿verdad? Y hay 4 martes, 4 miércoles, 4 jueves. O sea, hay un día que va a aparecer más veces que los demás. Un día aparece 5 veces, ¿no? Y los demás días aparecen 4 veces. Ahora, por ejemplo, con respecto al día que inicia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, está comenzando un lunes, si no me equivoco, ¿no? ¿Y qué día está terminando? Está terminando también un lunes, ¿no? Mira, a ver, corre un día. ¿Qué pasa si comienza martes? Si comienza martes, ¿qué día estaría terminando? También estaría terminando un día martes, ¿no? Y si comenzara miércoles, si comienza miércoles, ¿qué día estaría terminando? Miércoles también, ¿no? Ah, ¿ya eso qué quiere decir? Que comienza y termina el mismo día, ¿no? Inicia y termina el día que se repite más veces, ¿no? Otro ejemplo, si tiene 30 días. Bueno, ya
Si te das cuenta, ya más o menos hay un patrón. Si tiene 30 días, entonces va a haber 2 días que aparezcan más veces. Ahora, si comienza un día, por ejemplo, en este caso, si comienza lunes, ¿qué día estaría terminando? Martes. O sea, comienza el primer día de más y termina el segundo día de más. ¿De acuerdo? Para terminar, ¿qué pasaría si tuviera 31 días ese mes? Si tuviera 31 días, entonces, por ejemplo, en este caso, va a haber más lunes, martes y miércoles, ¿no? Que otros días de la semana. O sea, van a haber 3 días que aparezcan más veces que los demás. 3 días que aparezcan 5 veces, ¿no? Los demás días aparecerían 4 veces, ¿no? Y bueno, como podrás ver acá, si comienza el lunes, terminaría miércoles. A ver, corre un día. Si comenzara martes, ¿qué día terminaría? Jueves, ¿sí o no? Y si comenzara miércoles, ¿qué día terminaría? Viernes, ¿no? O sea, comienza el primer día de más y termina el tercer día de más. ¿De acuerdo? También es importante recordar, chicos, que un día a la semana, ¿cuántas veces puede aparecer? Puede aparecer 4 o 5 veces. Y si aparece 5 veces, máximo, ¿cuántos días consecutivos pueden aparecer 5 veces? Máximo 3 días consecutivos. ¿De acuerdo? Todo esto que hemos hablado, muchachos, es parte de la teoría que ustedes ya han visto en el ciclo anual, pero que me puede servir para resolver algunas situaciones con meses, ¿no? Por ejemplo, si un determinado mes tiene más días jueves y viernes que el resto de días de la semana, ¿qué día de la semana será el 11 de dicho mes? Me pide el 11 de dicho mes. Entonces, para empezar, según el problema, dice que un mes tiene más jueves y viernes. Pregunta alumnos, si un mes tiene más jueves y viernes, vamos a ponerlo por acá, ¿cuántos días tendría ese mes? A ver, confírmame ahí. ¿Cuántos días tendría ese mes? Bueno, como va a haber 2 días que aparezcan más veces, acá está, sería este caso, mira. Van a haber 2 días que aparezcan más veces, ya, entonces sería el mes de 30 días. En este caso, si hay 2 días que se repiten más veces, el mes tendría, muchachos, 30 días, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué día va a comenzar? ¿Qué día va a terminar? Bueno, en este caso hay más jueves y viernes, ¿no? Por lo tanto, va a comenzar un jueves, ¿sí o no? Y va a terminar el viernes, ¿no? Comienza el primer día de más y termina el segundo día de más. Entonces ya sabemos que el jueves va a caer uno, ¿no? Porque ese mes comienza el jueves. Y si ese mes comienza el uno, el siguiente jueves, ¿qué sería? Allá, para allá de ello, tendría que sumarle 7 nada más, ¿no? Ahí está. Comienza jueves, termina viernes. Y el siguiente jueves sería, en este caso, 8, ¿sí o no? 1 más 7 me daría 8. Profe, ¿por qué más 7? Porque pasa una semana, ¿no? Si tú sabes, pasa una semana, le agregas 7 días. Entonces, si jueves cae 8, viernes sería 9, sábado sería 10, domingo sería 11, y me pedían el 11 de dicho mes, por lo tanto la respuesta sería domingo. ¿Ya, chicos? Entonces, este básicamente es un recordatorio de la segunda parte de calendarios, que son problemas con meses ahí, ¿no? Problemas con meses. Otro tipo de problemas que puede venir en calendario son problemas de variación de año. Y cuando hablamos de año nos referimos primero a un año común, ¿no? Tú sabes que un año común, ¿cuántos días tiene? Un año común. Un año común tiene 365 días, ¿ya? Y 365 es múltiplo de 7 más 1. Por lo tanto, muchachos, quiere decir que por cada año común se desplaza un día, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando un mes tenía 29 días? Como 29 es múltiplo de 7 más 1, va a haber un día que aparezca más veces. Quiere decir que comienza y termina el mismo día. Lo mismo pasa con los años. En cuestión de años, si es un año común, entonces se cumple que comienza y termina el mismo día. ¿De acuerdo? Pero hay años que tienen un día más, ¿no? ¿Cómo se llaman esos años? Bisiestos, ¿no? ¿Qué es un año bisiesto? Un año que tiene un día más, 366. Entonces, 366 es múltiplo de 7 más 2. Quiere decir que por cada año bisiesto se avanza 2 días, ¿no? Ahora, si un año común comienza y termina el mismo día, ¿qué va a pasar en el caso de un año bisiesto? Comienza un día, pero ya no termina el mismo día, termina al día siguiente, ¿sí o no? Por lo tanto, muchachos, en un año bisiesto se empieza un día, pero se termina el día siguiente, ¿de acuerdo? Digamos que tenemos el año A, B, C, D. ¿Yo cómo sé si ese año es bisiesto? Bueno, para saber si un año es bisiesto, basta con analizar no todas las cifras, sino simplemente las dos últimas. Si las dos últimas no son 0, ¿ya? Y son múltiplos de 4,
entonces el año es bisiesto. Profe, y si fueran cero, si las dos últimas cifras son cero, entonces para saber si el año es bisiesto, lo que hacemos es analizar las dos primeras más bien. Si CD es cero, analizas AB. Si AB es un número son dos cifras que forman un número múltiplo de 4, entonces el año es bisiesto. Profe, y si no es múltiplo de 4, entonces no es bisiesto. Y con esa teoría ya podríamos trabajar problemas que involucran días, meses y años. Por ejemplo, una culminación de toda esta teoría son problemas de calendario de este tipo, ¿no? Dice, si el 6 de mayo del 2004 fue jueves, ¿qué día de la semana será? La misma fecha, pero dentro de 48 años. Entonces, para empezar, según el problema, dice que el 6 de mayo del 2004 fue jueves. Te piden qué día de la semana será dentro de 48 años. Entonces, si dice dentro de 48 años, quiere decir que al 2004 le tendría que sumar 48, ¿no? Sería 2052. La misma fecha, o sea, igual va a ser 6 de mayo, ¿sí? Del 2052, pero ¿qué día de la semana será? Entonces, si asumimos que estos 48 años fueran normales, tú sabes que por cada año normal, aquí está la teoría, se desplaza un día, ¿no? Ahí está. Por cada año común, muchachos, se avanza un día. Entonces, si estos 48 años fueran comunes, en 48 años habrían pasado 48 días. Pero tú sabes que eso es incorrecto, ¿sí o no? Porque hay años que tienen un día más. ¿Cómo se llaman esos años? Bisiestos, ¿no? Entonces, habría que agregarle, ¿sí o no? Un día más por cada año bisiesto. ¿Cómo calculamos los bisiestos? Recuerda que los bisiestos son múltiplos de 4. Entonces, en este caso, por ejemplo, 2004 es múltiplo de 4, pero no lo vamos a considerar porque ya pasó de 29 de febrero. Recuerda que para agregarle un día más por cada bisiesto, ese día es el 29 de febrero. Y acá, por ejemplo, si estamos 6 de mayo, ya pasamos el 29 de febrero, o está fuera de este intervalo. Entonces, comenzamos a considerar a partir del siguiente bisiesto, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente bisiesto? El siguiente bisiesto sería 2008, ¿no? El siguiente 2012, ¿no? El siguiente 2016 y así hasta el 2052. Profe, ¿y acá por qué sí lo consideran? Acá sí lo consideramos porque como vamos a pasar por un 29 de febrero, mira, para el 6 de mayo vas a pasar por un 29 de febrero. Entonces, ahí sí obviamente 2052 se va a considerar. Ahora, ¿cómo cuento bisiestos? Una opción es contando de uno en uno, ¿sí o no? 2008, 2012, 2016, así de 4 en 4. Pero si son muchos bisiestos, te puedes demorar. La otra opción es aplicar la fórmula de número de términos en una progresión aritmética, ¿no? ¿Cómo calculaban, muchachos, el número de términos en una progresión aritmética? Número de términos de una progresión aritmética. Era, me parece, si no me equivoco, a ver, déjenme ver por acá, ¿cómo sería? Sería el último, ¿sí o no? Que en este caso le poníamos término n, menos el primero, que es término 1, ¿sí o no? Sobre la razón, ¿sí o no? Que era R, y a eso le sumábamos 1, ¿no? Más 1. Entonces, el número de términos de una progresión aritmética lo calculábamos así, ¿no? Era el último menos el primero sobre la razón más 1. ¿Cuál es el problema? El problema está en que como los años bisiestos van de 4 en 4, la razón ya la tenemos, ¿sí? ¿Cuánto vale la razón? 4, ¿no? Entonces, el número de bisiestos acá lo podríamos calcular de esta manera, ¿no? Lo podemos calcular así, ¿no? Es el último, que es 2052, menos el primero, que vale 2008, sobre la razón, que es 4, y más 1, ¿no? ¿Eso cuánto sale? Eso sale 12, ¿sí o no? Por lo tanto, muchachos, si yo quiero calcular el número de bisiestos, habría que agregarle, en este caso, 12 días más, ¿no? 48 más 12 es 60. Quiere decir que avanzar 48 años implica avanzar 60 días. Uh, ¿Cómo yo sé qué día de la semana va a ser este? Bueno, como cada 7 días se repetía, ¿te acuerdas? Lo pasamos ese 60 múltiplo de 7 nada más. A ver, 60 es 56 más 4, ¿no? Y 56 es múltiplo de 7, ¿no? Por lo tanto, si es múltiplo de 7 más 4, ya sabes que el múltiplo de 7 se cancela, ¿no? Porque regresas al mismo día, ¿no? Entonces simplemente a jueves le sumas 4 días nada más, ¿no? Jueves más 4 días, viernes, sábado, domingo, lunes, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería lunes, muchachos, ¿no?
Entonces, en conclusión, en los problemas de calendarios, básicamente la idea es sacar cuentas, ¿no? Sacar cuentas en el sentido de sumar, dividir, etcétera, ¿no? Pero, obviamente, no hay que dejar de lado la parte teórica, que es muy importante, ¿no? Eso sería con respecto, muchachos, al tema de calendario, ¿ya? Ya para terminar esta eh, parte teórica, vamos a poner un ejemplo de calendarios y pasamos al último punto, ¿no? Aplicación 3 dice, si Juan y María se casaron el martes 20 de junio del año 2015, ¿qué día de la semana celebrarán sus bodas de oro, no? Me pide el día de la semana que celebrarán sus bodas de oro. Entonces, para empezar, según dato del problema, dice que Juan y María se casaron ¿qué día? Un martes 20 de junio del año 2015, ¿no? Ahí está. Y me piden qué día de la semana será sus bodas de oro, ¿no? A ver, alumnos, bodas de oro, ¿se acuerdan? Bodas de oro. ¿Cuántos años eran? Quizás por ahí alguno de nuestros familiares ya cumplió sus bodas de oro, ¿no? Bodas de oro, muchachos, son 50 años, ¿de acuerdo? 50 años. Entonces, obviamente, si al 2015 le sumamos 50, me daría 2065, ¿no? La misma fecha, obviamente, ¿no? Pero la pregunta es qué día de la semana será. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es primero ver los años, ¿no? Como ha transcurrido 50 años, entonces, digamos, en teoría habrían pasado 50 días, ¿no? Un día por cada año normal. Pero tú ya sabes que eso es incorrecto porque hay que agregarle los bisiestos, ¿no? Respecto a los bisiestos, por ejemplo, 2015 no fue bisiesto, ¿sí o no? ¿Cuál fue el primer bisiesto a partir de 2015? 2016, ¿no? El siguiente, 2020, ¿no? El siguiente, 2020, y así de cuatro en cuatro, ¿no? Hasta el último bisiesto antes de 2065, ¿no? 2064. ¿Cómo calculamos la cantidad de bisiestos? Es el último menos el primero sobre la razón que es 4 más 1, ¿no? Si operamos eso, 2064 menos 2016 entre 4 más 1, con eso tendríamos cuántos bisiestos han transcurrido, ¿no? ¿Cuánto sale eso, muchachos? 12 más 1, 13, ¿no? Ah, ya, aquí sí que han pasado 13 bisiestos. Y si han pasado 13 bisiestos, habría que agregarle 13 días más. Un día por cada bisiesto. Entonces sumas y luego lo pasas a múltiplo de 7 nada más, ¿no? 15 más 13 es 63. Y 63, justo, mira, 63 es un múltiplo de 7, no sobra nada, ¿no? Entonces, si es un decimal, si es un, perdón, número exacto, quiere decir que al ser múltiplo de 7 regresamos al mismo día, ¿no? Si acá es martes, ¿cuál es la respuesta, muchachos? La respuesta también, ¿no? También sería un día martes por ahí, ¿ya? Eso es lo que corresponde a problemas con calendarios, ¿no? Entonces, vamos a terminar, alumnos, repito, esta primera parte que teníamos que ver el día de hoy, ¿no? Arreglos numéricos ya lo vimos, ¿no? Cuadrado mágico, ¿se acuerdas? Calendarios también ya hemos visto, problemas con días, meses y años. Esta última parte básicamente sería con respecto al tema de inductivo numérico, ¿no? Bueno, en inductivo numérico podríamos decir lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa es inducción para empezar? El proceso de inducción, ¿en qué consiste? Bueno, inducción, ustedes ya saben, es analizar casos particulares para llegar a un caso más general. Es ir de lo particular a lo general. Esa es inducción, ¿de acuerdo? Algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta es, primero, que cada caso particular debe ser sencillo. Segundo, que debe guardar similitud, ¿no? Un parecido, digamos, ¿no? Al problema gráfico original. Y tercero, como mínimo, se evalúa 3 casos. Esto de los 3 casos también, ya saben ustedes, es convencional. O sea, pues, si gustas, puedes hacer más casos. Pero la idea es que por lo menos tengamos 3 casitos, ¿no? Con un caso quizá no se sabe mucho, ¿no? Con 2 casos ya se confirma, digamos, no, o por lo menos se tiene una sospecha, ¿no? Pero ya en 3 casos se confirma esa sospecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, me piden calcular el valor de E. Además, considere que N es un número entero positivo. ¿Cómo podríamos hallar el valor de E si ni siquiera me dan el valor de N? Lo que podríamos hacer es analizar alumnos, ¿no? Como el problema está muy operativo, muy extenso, vamos a analizar casos particulares, ¿no? Un caso sería, por ejemplo, ¿qué pasaría si solo fuera un sumando arriba, ¿no? 1 por 3.
Entonces, abajo, por ejemplo, muchachos, solo tendría este 1, ¿no? Porque n en este caso valdría 1, ¿no? Ahí está. En primer caso sería 1 por 3 entre, si acá fuera 1, por ejemplo, el valor de n, 1 menos 1, 0, se va, ¿no? Y me queda solo este 1 nada más. ¿Se entendió? Sí, no. Si se ha entendido, los otros casos son similares. Si no has entendido, presta atención, ¿ya? Porque más o menos los demás casos tienen la misma forma, mira. Quiero hallar el segundo caso, E2. De si E vale 2, vamos a darle n valor de 2, ¿no? Habrían dos términos, ¿no? 1 por 3 y 3 por 3 al cuadrado. En el denominador, 2 menos 1 sería 1. Por 3 a la n sería 3 al cuadrado, ¿no? Y más 1 me quedaría así, ¿no? ¿Se dan cuenta? En ese caso, también podríamos resolverlo y hallar el resultado, ¿no? Y para terminar, el tercer caso sería, ¿no? Con n igual a 3. Ahí está, ¿no? Si n fuera 3, me quedaría todo esto. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, ahora sí, en estos casos particulares, 3 al cuadrado 9 por 3, 27, más 3 arriba es 30, ¿no? 3 al cuadrado 9 más 1, 10, 30, entre 10, 3, miren. Qué casualidad, ¿no? ¿Cuánto saldrá el tercero? ¿También saldrá 3? A ver, verifícalo. 3 al cubo, 27, 27 por 5 sería 135, ¿no? Lo anterior, ¿cuánto me salía, te acuerdas? 30, ¿no? 125, 100, perdón, 35 más 30 sería 165, ¿no? 165. Sobre 2 por 3 al cubo. 3 al cubo es 27, por 2, 54 más 1, 55, ¿no? Y adivina cuánto sale esto. También, ¿no? También sale 3, ¿no? Ah, ya. Entonces, conclusión, si en el primer caso sale 3, ¿no? Ya lo viste, ¿verdad? Y en el segundo caso sale 3, y en el tercer caso sale 3, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir, muchachos, que el resultado, ¿no? Por más extenso y operativo que parezca, el resultado, ¿cuánto sería? Sería 3 también. Entonces, en conclusión, ¿qué viene a ser inducción? Inducción es analizar casos particulares para llegar a un caso general. Ahora, profe, ¿y siempre va a ser esto numérico el problema? No necesariamente, también puede venir de problemas gráficos, ¿no? Por ejemplo, indique la cantidad de triángulos que deben haber en la figura del lugar 20. Que piden cuántos triángulos va en la figura 20. Una opción es contar de uno en uno y llegar hasta la figura 20, pero va a ser muy complicado, ¿no? Como es una, digamos, figura muy alejada, entonces lo que vamos a hacer es analizar casos particulares, ¿no? Digamos, esta figura, ¿no? En la figura 1, por ejemplo, ¿cuántos triángulos hay? 1, 2, 3, 4, y el triángulo mayor, ¿sí? 5, ¿no? La segunda figura, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí o no? Y hay 8 por ahí, ¿no? 8 o 9, ¿no? Si contamos el triángulo grande, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Claro, 9 triángulos, ¿no? Para la figura 2. Y igual, si contamos en la figura 3, por ahí tendríamos más triangulitos, ¿no? Bueno, en este caso, la figura 3 tiene 13 triángulos. Entonces, como acá te das cuenta, van de 4 en 4. Si me piden en la figura 20, podríamos empezarlo como múltiplo de 4, ¿no? 4 por 1 más 1, ¿no? 4 por 2 más 1, ¿no? 4 por 3 más 1, ¿no? Y si te das cuenta, el número de la figura coincide, ¿no? Con el número que está dentro del paréntesis. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Entonces, si fuera hasta la figura 20, ¿cómo sería el número de triángulos? Con la misma lógica, sería 4 por 20 más 1, ¿no? Y eso sale 81. Por lo tanto, alumnos, esa es la respuesta. El número de triángulos del lugar 20, la figura 20 es 81, ¿ya? Entonces, en conclusión, en los problemas de inductivo numérico, ¿qué vamos a hacer? Analizar casos particulares para llegar a un caso general. ¿Cuántos casos? Por lo menos mínimo 3. A ver, un par de aplicaciones de este, ¿ya? La aplicación 4, por ejemplo. Dice, la suma de cifras del resultado al operar la expresión A. ¿Cuál es? Calcule esa suma de cifras, ¿no? Entonces, obviamente este problema es muy extenso, muy operativo. No lo voy a resolver así como está, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Analizar casos particulares. Por ejemplo, obviamente 20 cifras es demasiado, ¿no? Un caso particular sencillo sería que solo hay una cifra, ¿no? O sea, este 9, 9, 9, 9
solo sea un 9 nada más, ¿no? Elevado al cuadrado. Ese sería mi primer caso. ¿Cuál sería mi segundo caso? Que ya no haya uno, que hayan dos 9, ¿no? Elevados al cuadrado. Y mi tercer caso, obviamente, tres 9 al cuadrado. Con eso ya puedo resolver el problema, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, ¿cuánto sale? 9 al cuadrado, 81, ¿no? ¿Sí o no? En el segundo caso, multiplica ahí con tu celular o si tienes calculadora, 99 por 99, o sea, 999 al cuadrado, te va a salir este número, ¿no? 998.001, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ya con eso hay una especie de patrón. Hay una especie de patrón. Pero no necesitamos reconocer ni siquiera el patrón, porque en el problema no me piden el valor de A, ¿no? ¿Qué me piden? Si puedes observar ahí, me piden la suma de cifras, ¿no? Del resultado de operar A. O sea, tenemos que sumar las cifras en cada caso. A ver, sumemos las cifras. En el primer caso, ¿cuánto sale? A ver, 8 más 1, 9, ¿no? En el segundo caso, 9801 suma 18. Y en el tercer caso, la suma de todas esas cifras sería 27. ¿Qué cosa tienen en común estos números? Que son múltiplos de 9, ¿no? 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3. Entonces, para una cifra, la suma es 9 por 1, ¿no? Para dos cifras, 9 por 2. Para tres cifras, 9 por 3. Entonces, si son 20 cifras en el problema, ¿cómo sería la suma de cifras? 9 por 20. Respuesta, muchachos, 180, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Listo? Y otra aplicación, por ejemplo, en el tema de inductivo son problemas gráficos. Por ejemplo, la aplicación 5, ¿no? Dice, calcula el número total de triángulos simples que se pueden encontrar en el gráfico. Me piden el número de triángulos simples. Entonces, un caso facilito sería, por ejemplo, la punta, ¿no? Acá, la parte de arriba, un triangulito nomás. Otro caso sería hasta la segunda fila, todo esto, ¿no? Sería mi caso 2. Y otro caso sería hasta la tercera fila, ¿no? Ese sería mi caso 3. Entonces, en cada uno de esos casos yo puedo calcular la cantidad de triángulos, ¿sí? En el primer caso hay uno, ¿no? En el segundo hay 1, 2, 3, 4, porque el triángulo grande no cuenta, ¿no? Ya que solo me piden los simples, ¿no? Recuerda, alumno, me pide simplemente el total de triángulos simples. Profe, ¿qué es un triángulo simple? Un triángulo simple es aquel que no tiene divisiones, ¿no? Por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, 4, pero el grande ya tendría divisiones, no me conviene, ¿no? 4 nomás. En el tercer caso, ¿cuántos triángulos hay? A ver, cuenta. Ya está. Si tú cuentas, puedes ponerle pausa al video también. Hay 9, ¿no? 9 triángulos. Y 1, 4, 9, ¿qué tipo de números son? Cuadrados perfectos, ¿no? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Entonces, si la base termina en 1, el total de triángulos simples es 1 al cuadrado. Si termina en 2, 2 al cuadrado. Si termina en 3, 3 al cuadrado. Pregunta, en el problema, ¿cuál es el último número? 20. Si el último número es 20, el total de triángulos sería 20 al cuadrado. 400. Por lo tanto, es el A. ¿Ya, chicos? Entonces, en conclusión, muchachos, en conclusión, ¿cuáles son los temas que hemos desarrollado en este quinto reforzamiento, ¿no? Bueno, para el caso de este quinto reforzamiento, chicos, hemos revisado básicamente tres temas, ¿no? Puntuales. Uno es arreglos numéricos 3, específicamente cuadrados mágicos. El otro son calendarios 1 y 2, ¿no? Que involucra problemas con días, meses y años. Y el tercero sería problemas de inductivo numérico, ¿no? En el cual hemos visto problemas de inductivo numérico propiamente y problemas también de inductivo de forma gráfica. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, hasta ahí estaríamos terminando lo que corresponde a la práctica, ¿no? Del quinto reforzamiento, ya, la parte teórica. Y bueno, hasta ahí también estaríamos terminando la primera parte. Vamos a pasar a la segunda parte, que es la resolución de los problemas. Así que por ahí cerramos el video y pasamos a la segunda parte. También pueden ahí ustedes aprovechar esa pausa, ¿no? Para hacer alguna actividad previa y prepararnos, ¿no? Para la segunda parte, que es la resolución de los problemas de la práctica dirigida. ¿Listo, chicos? Pasamos entonces a la segunda parte. Muchas gracias hasta ahí por su atención.
A ver, listo, jóvenes, muy bien, muy buenas tardes también con todos nuevamente. Bueno, como ustedes ya han podido ver en esta primera parte, hemos desarrollado la parte teórica del quinto de reforzamiento, ¿no? Del ciclo anual San Marcos. Y bueno, habíamos visto los aspectos teóricos de tres puntos importantes, ¿no? Que eran arreglos numéricos, ¿no? Cuadrados mágicos, problemas de calendario, días, meses, años, y lo que era problemas, en este caso, de inductivo numérico y también gráfico, ¿no? Entonces, en esta segunda parte de alumnos estaríamos pasando a la resolución de algunos problemas, ¿no? Dirigidos, ¿no? En todo caso, para que más o menos tengamos un panorama, una noción de qué preguntas pueden venir, ¿sí? Y ya esto, el resto también sería cuestión de practicar un poco más de manera interna, ¿no? En los alumnos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, muchachos, vamos a compartir la pantalla aquí para poder desarrollar los problemitas, ¿no? de la práctica dirigida. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces con una primera pregunta. Estamos en el quinto reforzamiento y en este caso comenzaríamos con la pregunta número uno, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver, aquí en el problema uno se está planteando un problema de cuadrados mágicos, ¿no? Acá está en la pregunta uno se está planteando un problema de cuadrados mágicos, ¿no? Eh, ¿Qué dice, por ejemplo, el problema uno? ¿No? Vamos a ver. A ver, disculpen un ratito. Ya, ahora sí. El problema uno dice lo siguiente, ¿no? En el cuadrado mágico del gráfico, la suma de los elementos de cada fila, de cada columna y de cada diagonal es la misma, ¿no? Me piden si las letras X, Y y Z, ¿no? Representan en este caso números, AY X cuadrado más Z al cuadrado. Me piden hallar la suma de X cuadrado más Z al cuadrado. ¿Listo? Entonces, para empezar, primero hallemos el valor de X. ¿Cómo podemos hallar X? Bueno, definitivamente ahí hay una propiedad que podemos usar, ¿no? Es con respecto al número que está acá en la esquina, ¿no? No sé si lo ves. Este 6 tiene como opuestos al X y al 3X, ¿no? Por propiedad, ¿qué decíamos? Que la suma de estos dos opuestos me da el doble del número que está en la esquina, ¿no? En este caso, X. Y 3X sumado me debe dar el doble de 6, ¿no? Y con eso tendríamos el valor de X, ¿no? ¿Cuánto saldría? 3, ¿verdad? Ahí está. Entonces, si ya tenemos el valor de X, para hallar la suma, tendríamos que hallar el valor de Z, ¿no? ¿Y cómo podríamos hallar, alumnos, el valor de Z? Del mismo cuadrado mágico. A ver, ponernos a pensar. Por ejemplo, Z, ¿dónde se encuentra? Z se encuentra arriba, se encuentra abajo, pero si te das cuenta, ellos dos se relacionan mediante esta diagonal, ¿de acuerdo? Los Zetas se relacionan mediante esa diagonal. Y esa diagonal, muchachos, si ustedes se pueden percatar, pasa por el término central, que es este 5, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, alumnos, ¿qué se cumple ahí? Se cumple que la suma de los números vecinos me da el doble del término central. 4Z y Z, que son los vecinos de 5, suman el doble de él, ¿no? El doble de 5, ¿no? El doble de 5 es Z más 4Z por ahí, ¿no? Acá tendría que ser 4Z, ¿no? ¿Ya? Acá, muchachos, sería 4Z. Por lo tanto, con eso ya tendríamos el valor de Z, ¿no? Acá 5Z, ¿cuánto me daría? 10, Z valdría 2. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tengo los valores de X y de Z, me piden hallar la suma de los cuadrados, ¿no? X cuadrado más Z cuadrado sería en este caso 3, ¿no? El valor de X al cuadrado, más 2, el valor de Z al cuadrado. ¿Cuánto saldría eso? El primero es 9, el segundo es 4, la suma sería 13. Por lo tanto, muchachos, esa sería la respuesta, ¿no? Me piden la suma de X cuadrado más Z cuadrado, la respuesta sería 13 por ahí, ¿no? Ahí está. Entonces, igual, nos dejamos un tiempo ahí para que tomen la captura de pantalla respectivo. Y mientras van tomando captura, ya saben, ¿no? Que en este problema de cuadrados mágicos estamos utilizando, ¿no? Para su resolución las propiedades de cuadrados mágicos que habíamos mencionado en la parte teórica. ¿Ya, chicos?
¿Listo? Ya está. Muy bien. Eso sería con respecto a la pregunta número 1. Pasamos entonces a la pregunta número 2. Bueno, el problema número 2 también es un problema de cuadrado mágico, pero en este caso ya de tipo multiplicativo, ¿verdad? Dice, complete con números enteros las casillas del siguiente cuadrado, de tal manera que el producto, Sion, de los números que van en este caso en cada fila, columna o diagonal sea la misma. De como respuesta la menor suma de los números ubicados en las casillas sombreadas. Ojo, me piden la menor suma. Entonces, acá es importante porque en un cuadrado mágico multiplicativo se cumplen varias propiedades. Entonces, dependiendo de qué propiedad apliquemos, podemos ir hallando las casillas sombreadas, ¿no? A ver, comencemos en todo caso poniéndole algunas letras a estas casillas, ¿no? M, N, X, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar por ahí sus valores, apliquemos propiedades, ¿no? Por ejemplo, una propiedad importante que se cumple ahí es con respecto al número que está en esquina, ¿se acuerdan? A ver, tomemos a un número que esté en esquina, por ejemplo, este menos 18. ¿Cuáles son los opuestos del menos 18? Sería el 9, ¿sí o no? Y el m, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple ahí? Que el producto de 9 por m me da el número que está en esquina al cuadrado. 9 por m es menos 18 al cuadrado. Ahora, como un número negativo al cuadrado me da positivo, entonces, ¿qué me quedaría ahí? Me quedaría que 9 por m, ¿de acuerdo? Sería igual a 18 al cuadrado, ¿no? Que es 18 multiplicado por 18. Podemos sacar novena, ¿no? Novena, y me quedaría que m, ¿sí o no? Va a ser igual a novena de 18 sería 2, ¿no? Y por 18, ¿cuánto me quedaría? 36, ¿no? Por lo tanto, jovencitos, acá el valor de m sería 36, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Ese sería entonces, en el primer caso, el valor de m. Pero tú sabes que para hallar las casillas sombreadas, falta hallar x y falta hallar n, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podríamos hallar x? Bueno, si tú te das cuenta, voy a borrar por acá, vamos a borrar estos dos. X es el término central, ¿sí o no? Y al ser el término central pasa por el centro de esta diagonal, mira. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué tomo esta diagonal? ¿Por qué no tomo la otra diagonal? Porque en esta diagonal ya tenemos los vecinos del X, ¿no? ¿Cuáles son los vecinos del X? El menos 8, ¿sí o no? Y el menos 18, ¿no? Entonces, por ahí recordar la propiedad, ¿no? Con respecto a un cuadrado mágico multiplicativo, el producto de los vecinos, el producto, ¿no? De menos 18 por 8 por menos 8 es el cuadrado de x, ¿no? O sea, x al cuadrado va a ser igual a menos 8 por menos 18. Pero menos por menos es más, ¿sí o no? Entonces me quedaría así, ¿no? Me quedaría que x al cuadrado, ¿sí o no? Va a ser igual a 8 por 18, ¿no? ¿Cuánto es 8 por 18? 8 por 18 es 144, ¿no? Entonces, si x al cuadrado es 144, x ¿cuánto valdría? Ah, cuidado, ¿ah? Por ahí quizás tú como estudiante estás pensando que x vale 12. Y está bien, no está mal, ¿no? X puede ser 12. Pero acuérdate de la pregunta, ¿no? ¿Qué me pide el problema? Me pide la menor, ¿no? La menor suma, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque si yo quiero que la suma sea la menor posible, para que la suma sea la menor posible, x cuadrado igual a 144, ¿qué valores tomaría x? 12 o menos 12 también podría ser, ¿sí o no? Recuerda que un número negativo al cuadrado saldría positivo. Entonces, si yo quiero hallar el menor valor de x, alumnos, para que x sea el mínimo posible, ¿cuál sería la respuesta? ¿12 o menos 12? Obviamente, si yo quiero que x sea mínimo, tendría que ser menos 2, ¿no? Hay que tener cuidado ahí. ¿Ya, chicos? Entonces, la diferencia en este problema era que como me piden la menor suma, para que la suma sea la menor, entonces el valor de x debe ser menos 2. ¿Ya? Listo, jovencitos. Y para terminar, como ya tengo el valor de x, entonces ya puedo hallar el valor de n, ¿no? Acá nomás, mira.
A ver, muchachos, en esta fila tenemos el valor de X y tenemos este 9 y yo quiero hallar N. Allá, podemos usar la propiedad de los vecinos, ¿no? Del término central. El término central al cuadrado me da el producto de los vecinos. Entonces, 9 por N, ¿sí o no? Me daría el producto de el cuadrado del término central. O también puedes aplicar la propiedad de intersección, ¿no? Si no quieres usar el X, puedes agarrar esta fila y puedes agarrar esta diagonal. Mira. Pregunta, en esa fila y en esa diagonal, ¿quién se repite? ¿Se repite el X, ¿sí o no? ¿Qué hacemos con el X? Lo tapamos. Lo tapamos y los números que quedan tienen productos iguales, ¿no? Menos 8 por menos 18 me daría lo mismo que multiplicar 9 por n. Repito, ¿ah? 9 por n es igual a menos 8 por menos 18. Y con eso ya tendríamos el valor de n, ¿no? A ver, un favor, despejen n. Menos por menos es más. 144 entre 9. ¿A cuánto me daría? 1, 6, 16, ¿no? N valdría 16. ¿Listo? Y ya está. El problema te está pidiendo en este caso la menor suma de los números ubicados de las casillas sombreadas. O sea, me piden X más M más N. ¿No? X vale menos 12, M vale 36, N vale 16. ¿Cuánto valdría la suma ahí, muchachos? 4, 36, 40, ¿no? Por lo tanto, la menor suma, jóvenes, sería 40, ¿no? Esa sería la menor suma. ¿Ya? Entonces, como puedes ver acá, aquí está la justificación de la solución de algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el del M o el del X, ¿no? Y obviamente las propiedades que hemos utilizado, ¿no? En este caso, por ejemplo, propiedades de los cuadrados mágicos, por ahí, ¿no? Ya está. Espero que haya quedado claro, muchachos. Ya saben que tienen la opción ahí de poner pausa al video, ¿no? Volver a reestructurar las ecuaciones, ¿no? Preguntarse, ¿no? ¿Qué propiedades hemos usado por ahí? Y creo que ya más o menos con eso podemos tener un mejor panorama, ¿no? Vamos a pasar entonces a los siguientes problemas, que ya en este caso vendrían a ser del tema de calendario, ¿no? Si te das cuenta, la pregunta número 3 ya sería el tema de calendario. A ver, problema 3 dice lo siguiente, ¿no? Si el presente mes tiene más días, sábados y domingos que otros días de la semana, ¿qué día de la semana caerá el 10 del mes que subsigue? Me piden el 10 del mes que subsigue, ¿no? Entonces, para empezar, según el problema, dice que el presente mes, mes actual, tiene más sábados y domingos que otros días de la semana, ¿no? Sábados y domingos. A ver, si tiene más sábados, recuerda que un día de la semana puede aparecer 4 o 5 veces, ¿no? Entonces, si este mes va a tener más sábados y domingos, quiere decir que va a haber 5 sábados y 5 domingos, ¿no? El resto de días, ¿cuántas veces aparecerían? El resto de días aparecería 4 veces, ¿sí? Entonces, si tú sumas acá, 4 por 5, 20, más 10 sería 30, ¿sí? Quiere decir que el mes actual tiene 30 días, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando un mes tiene 30 días? Recuerda que cuando un mes tiene 30 días, hay 2 días que se repiten más veces que los demás, en este caso, sábados y domingos, ¿no? Y por ahí que inicia el primer día de más y termina el segundo día de más. O sea, en este caso, si hay más sábados y domingos, ¿qué quiere decir? Que va a comenzar sábado, ¿sí? 30 días. Va a comenzar sábado y va a terminar domingo, domingo 30, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Listo, muchachos. Hasta ahí entonces hemos utilizado la primera parte, ¿no? Del problema. ¿Qué más? Dice, ¿qué día de la semana caerá el 10 del mes que subsigue? El mes que subsigue sería del mes siguiente el subsiguiente, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ya más o menos con eso tenemos una idea. Mira, recuerda, para empezar, que si el mes actual termina un domingo, el mes siguiente va a comenzar un lunes, ¿sí? O sea, el lunes sería uno, ¿no? Ahora, el mes actual tiene 30 días. ¿Será posible que el siguiente mes tenga 30 días? Creo que no, ¿verdad? Porque recuerda que no hay 2 meses consecutivos con 30 días. Entonces, si un mes tiene 30 días, necesariamente el siguiente mes, ¿cuántos días tendrá? Necesariamente. Ah, interesante, ¿no? Si este mes tiene 30 días, el siguiente mes necesariamente debe tener 31 días, ¿no? ¿Y por qué 31 días? Porque no hay 2 meses consecutivos con 30 días, no hay. Ahora, ¿qué pasa cuando un mes tiene 31 días?
No sé si recuerdas. Si un mes tiene 31 días, entonces comienza un día y ¿qué día termina? Termina al tercer día de más. O sea, 2 días más. Por ejemplo, acá este mes, el mes siguiente, ¿qué día comienza? Lunes. A ver, suma. Lunes, martes, miércoles. Si tú le agregas 2, el tercer día además sería miércoles. Ese sería el último día del mes. Día 31 sería miércoles. Profe, ¿por qué 2 días más? Ah, ya, porque es el tercer día de más, ¿no? El primer día es lunes, el segundo día de más es martes, el tercer día de más es miércoles. Por lo tanto, muchachos, ese mes acabaría un viernes. Y si el mes siguiente termina miércoles, el mes subsiguiente, ¿qué día de la semana va a comenzar? El mes subsiguiente. ¿Qué día va a comenzar? Va a comenzar, en este caso, muchachos, un jueves, ¿no? O sea que jueves sería 1, ¿sí o no? Ahora, ¿qué me pide el problema? Me pide el 10 del mes que subsigue, ¿no? Acá está. El problema, muchachos, me está solicitando el 10, ¿no? Del mes que subsigue. ¿Listo? Entonces, si el jueves cae 1, el siguiente jueves caería más 7, ¿no? 8, ¿correcto? Y obviamente el viernes sería 9, sábado sería 10 y domingo sería 11, ¿no? Como me piden el 10 del mes que subsigue, la respuesta sería sábado, ¿no? El 10 del mes que subsigue sería sábado. Clave, la C. Ahí está. Chicos, entonces le tomamos una captura de pantalla ahí, por favor. ¿Sí? Le tomamos una captura de pantalla. Interesante ahí porque para resolver este problema creo que era necesario recordar las propiedades de los problemas de variación de meses, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si un mes tiene 30 días? ¿Qué pasa, no? Si tiene 31 días, ¿qué día comienza? ¿Qué día termina? ¿Cuántos días aparecen más veces? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, todo eso, muchachos, ya se ha visto en la primera parte, ¿no? Que es la parte teórica. Y obviamente, como esto es un reforzamiento, eso ha sido simplemente un resumen de lo que ustedes ya han visto, ¿no? Anteriormente, ¿no? En otras semanas del ciclo anual San Marcos, ¿no? Entonces, siempre es bueno ahí recordar las propiedades que nos pueden ayudar a resolver los problemas de manera más sencilla, más fácil, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar entonces a, en este caso, la pregunta número 4, ¿no? El problema 4, alumnos, vamos a ver por acá. El problema 4 también es un problema de calendarios, pero en este caso ya de variación de años. La pregunta 4 es un problema de calendarios, pero en este caso aplicado a la variación de años, ¿no? ¿Qué dice la pregunta? Si hoy jueves 20 de septiembre del año 2012 es el cumpleaños 25 de Alberto, me piden qué día de la semana nació. Me piden qué día de la semana nació Alberto, ¿no? Entonces, para empezar, según dato, hoy jueves 20 de septiembre de 2012 es el cumpleaños, hoy jueves, ¿no? 20 de septiembre de 2012 es el cumpleaños 25 de Alberto. Quiere decir que han pasado 25 años desde que nació, ¿no? Si me pide qué día de la semana nació, obviamente la fecha va a ser la misma, ¿no? 20 de septiembre, ¿no? ¿De qué año, muchachos? A ver, al 2012, quítale 25 años. Menos 12 sería 2000 y menos 13 sería 86, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, en este caso, muchachos, me están pidiendo qué día será, ¿no? El 20 de septiembre de este año, ¿de acuerdo? Para eso habría que recordar, jóvenes, que por cada año común se avanza un día, ¿sí? Es decir, por cada año común se avanza un día, avanzar 25 años equivaldría a avanzar 25 días, ¿sí? Sin embargo, ustedes ya saben que hay años que tienen un día más. ¿Cómo se llaman esos años? ¿Cómo se llaman esos años? Bisiestos, ¿no? Por lo tanto, habría que agregarle los años bisiestos. A ver, 1986 no fue bisiesto, ¿no? El primer bisiesto fue 88, ¿no? El siguiente, más 4, ¿no? De 4 en 4, ¿no? El siguiente bisiesto fue 92, el siguiente bisiesto fue 96, y así, ¿no? 2000, 2004, 2008, hasta el último bisiesto que fue 2012. 2012 lo vamos a considerar porque como estamos, o vamos a llegar hasta el 20 de septiembre, obviamente hemos pasado, ¿sí o no? Por un 29 de febrero, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, como hemos pasado por un 29 de febrero, obviamente lo vamos a considerar, ¿no?
¿Cuántos bisiestos hay ahí? A ver, cuenta. 2, 4, 6, 7 bisiestos, ¿no? Sí, a ver. Entonces, si hay 7 bisiestos, quiere decir que han transcurrido 7 días más, ¿no? Un día por cada bisiesto, ¿de acuerdo? Y el resto ya es operativo, ¿no? A ver, suma acá. 25 más 7 me da 32. Eso quiere decir que avanzar 25 años equivale a avanzar 32 días. Por lo tanto, alumnos, a 32 lo paso a múltiplo de 7, ¿se acuerdan? A ver, 28 es múltiplo de 7, ¿no? 32 sería múltiplo de 7 más 4, ¿no? Entonces, tú ya sabes, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con el múltiplo de 7? Se va, ¿no? Se elimina, se cancela, y me quedaría simplemente que a eh, jueves, pregunta, ¿yo le sume o le resto? 4 días, ¿le sumo o le resto? Claro, para ir del año inicial al año final le debo sumar. Acá le debería restar, ¿cierto? Por lo tanto, muchachos, jueves menos 4 días sería domingo, ¿cierto? Jueves, ¿no? Miércoles, martes, lunes, domingo, ¿no? Esa, jovencito, sería la respuesta, ¿no? Está pidiendo qué día de la semana nació Alberto. Alberto nació un día domingo por ahí, ¿no? ¿Listo? Por lo tanto, muchachos, la respuesta sería domingo, ¿correcto? Ya está. Listo, jóvenes. Entonces, básicamente, ya, acá está percatando, si al 2012 le restas 25, te da 87, ¿no? No te da 86, ¿no? Ahí hay que tener cuidado nada más. Acá sería 87. Pero el resto todo está bien, ¿no? Porque obviamente el primer bisiesto fue 88, ¿no? Ahí creo que no hay problema, ¿no? Y obviamente los bisiestos tampoco van a cambiar, ¿no? O sea, igual la respuesta es lo mismo, ¿ya? Acá era 87 nada más. ¿Listo? Listo, jóvenes. Tómenle ahí una respectiva captura de pantalla. Ya le tomamos una captura de pantalla para poder resolver los demás problemas. ¿Ya? Captura de pantalla ahí, por favor. ¿Sí? Le tomamos una captura. Y vamos terminando, muchachos, vamos terminando con las últimas preguntas, ¿no? A ver, la pregunta número 5, ¿no? El problema 5, alumnos, ya, y a partir de la pregunta 5, los últimos problemas 5 y 6 ya son problemas de el tema de inductivo, ¿no? Numérico. Tanto inductivo numérico propiamente como problemas de inductivo gráfico. Entonces, por ejemplo, en este caso se plantea lo siguiente, nos dice, eh, calcule la suma de cifras del resultado que se obtiene al operar m. M es esta raíz, ¿no? Me piden el resultado de operar m. Entonces, para eso hay que observar esta expresión. Por ejemplo, en esta expresión, ¿qué podemos observar ahí? ¿No? Tenemos ahí algunos números, ¿no? 201, 202, 203. Pregunta, ¿qué tipo de números son ahí? 201, 202, 203 son números consecutivos, ¿cierto? Es el producto de tres números consecutivos, ¿sí o no? Ahora, de esos tres números consecutivos, si tú te das cuenta, el número que le voy a sumar acá dentro de la raíz, el número que le voy a agregar, es igual, mira, al segundo factor, ¿no? Repito, el número que vamos a sumar es igual al segundo factor, ¿no? Por lo tanto, muchachos, si los dos son iguales, acá ya podemos sacar una conclusión. No vamos a resolver el problema así como está, ¿no? Es muy tedioso, muy operativo, ¿no? Muy engorroso, ¿no? Lo que podríamos hacer es, del mismo problema, analizar casos sencillos, casos particulares. Por ejemplo, 201, 202 son números muy grandes. La idea sería comenzar por un número sencillo, no sé, pues uno, ¿no? Obviamente, como son consecutivos, el siguiente factor sería 2, ¿no? El siguiente sería 3. Ahora, 202 es igual al del medio, ¿no? Entonces, si acá el del medio es 2, acá le sumaríamos 2, ¿sí? ¿De acuerdo? No te olvides que en cada caso debe haber una raíz cúbica. Acá sería raíz cúbica de todo esto, ¿no? No sé si ha quedado claro, muchachos. Confirmen ahí. ¿Se entendió? Si se ha entendido, entonces los demás casos son iguales o parecidos, ¿no? Profe, no entendí. A ver, otro caso. ¿Qué pasaría si ya no comenzara de 1, si comenzara desde el 2? Como son consecutivos los primeros factores, el siguiente sería 3.
el siguiente sería 4, y hasta ahí no va. Pero le voy a agregar un término. ¿Cómo sé qué término le voy a agregar? Fácil. Si te das cuenta es igual que el del medio, ¿no? Si acá es 3, ¿cuánto le agregaría acá? ¿Cuánto le agregaría a la raíz? 3, ¿no? Y por favor no te olvides de lo más importante, ¿no? La raíz cúbica, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, hasta ahí tengo dos casos particulares, ¿no? Un tercer caso, por ejemplo, sería sacar raíz cúbica de quién. Ya no sería 1, ¿no? Ya no sería 2, ¿no? ¿Cuánto sería? 3, ¿no? Y como son consecutivos, sería por 4, por 5, ¿no? Pero más cuánto, a ver. Como decíamos, ¿no? Si acá es 2, acá es 2. Si acá es 3, acá es 3, ¿no? Y si acá es 4 en el medio, acá también sería 4, ¿sí o no? Por lo tanto, muchachos, lo que vamos a hacer es agregarle 4. Y ese sería mi tercer y último caso. Moraleja, si es que yo quiero hacer casos particulares, me conviene que dichos casos particulares sean los más sencillos, ¿no? Los más fáciles. Tú puedes comenzar por cualquier número, puedes comenzar por el 10, el 11, el 100, no sé. Pero obviamente poner números más grandes harían que el cálculo sea mayor, ¿no? Y eso no me conviene, ¿no? Entonces, para poder resolver ese tipo de problemas, lo que podría hacer alumnos, lo que podríamos hacer es comenzar por números pequeños, el 1, el 2, el 3. Entonces, si los casos particulares son estos, caso 1, caso 2, caso 3, ahí están, tal y como habíamos pensado, ¿no? Entonces, con eso ya podría hallar el problema en general, caso, caso N, digamos, ¿no? Para eso, muchachos, resolvamos cada uno, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 más 2, 8, me quedaría raíz cúbica de 8, ¿no? Pero eso es conocido, ¿sí o no? Eso es conocido, ¿no? La raíz cúbica de 8, ¿cuánto vale? Raíz cúbica de 8, 2, ¿sí o no? Ese es en el primer caso. En el segundo caso, alumnos, ¿cuánto saldría el resultado que está dentro de la raíz? A ver, 2 por 3 es 6, por 4 24, más 3 27, raíz cúbica de 27 sería 3, ¿no? 3 por ahí. ¿De acuerdo? A ver, si se ha entendido, ¿cómo sería en el siguiente caso? En el siguiente caso, muchachos, ya, pues, profe, 2, 3, sale 4, pues. Claro, pero en todo caso vamos a demostrar, ¿ya? 3 por 4 es 12. 12 por 5 es 60. 60 más 4 es 64. Y la raíz cúbica de 64 alumnos sería 4, ¿no? Entonces, ahí ya más o menos podemos observar, podemos reconocer un patrón, ¿sí o no? ¿Cuál sería el patrón? Si acá hay un 2 al final, el resultado es 2. Si al final de la raíz hay un 3, el resultado es 3, al ojo, ¿no? Y si acá el último número es 4, la respuesta sería 4. Entonces, en el problema, ¿cuál es el último número que se está agregando? ¿Cuál es el último número que se está sumando? 202. Si el último número que se está agregando es 202, entonces esa sería la respuesta. La respuesta, muchachos, sería 202, o por lo menos ese sería el resultado, ¿no? ¿Qué me estaban pidiendo? ¿Se acuerdan? Me estaban pidiendo, muchachos, la suma de cifras, ¿no? Al operar, en este caso, M. Suma de cifras, al operar M, como M es 202, la suma de cifras sería 2 más 0 más 2, ¿no? Y en este caso me daría 4 por ahí, ¿no? ¿Ya? Esa sería, muchachos, la respuesta. ¿Listo? Listo, jovencitos. Tómenle captura de pantalla ahí, por favor. Y tomamos una captura de pantalla para poder terminar con la última pregunta, ¿no? Como ustedes verán, la última pregunta también, ¿no? Tiene que ver con el tema de razonamiento inductivo, pero ya más que todo abocado, perdón, a una situación más gráfica. Ya está. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Entonces vamos a terminar ahí esta práctica dirigida, ¿no? Con la pregunta número 6, ahí, ¿no? Pregunta 6. La pregunta 6, jóvenes, es una pregunta inductivo, en este caso de tipo gráfico, ¿no? Dice, hay la cantidad de puntos de contacto que se encuentran en el gráfico adjunto. Te dan este gráfico y te piden la cantidad de puntos de contacto, ¿no?
A ver, ¿qué es un punto de contacto? Para empezar, si yo tengo por acá una circunferencia, ¿no? Y tengo por acá otra circunferencia más grande, digamos. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros podemos observar un punto de contacto, este de aquí. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, un punto de contacto es ese, ¿no? Es un punto en el cual chocan, en este caso, dos figuras. Eh, Específicamente en el problema serían dos círculos o dos esferas. ¿De acuerdo? Ese es un punto de contacto. Ahora, obviamente en el problema hay cientos, ¿no? Cientos de puntos de contacto. Entonces, la idea no es, alumnos, hallar cada uno de ellos. Esa no es la idea. La idea es analizar qué cosa. Casos particulares, ¿sí o no? Vamos a analizar casos particulares. ¿De acuerdo? A ver, en primer lugar, el primer caso sería que no hayan tantas bolitas, ¿no? Que haya solo una nada más. Pero si hubiera una sola bolita, entonces ahí no se formarían puntos de contacto. Mira, piensa. Si yo, por ejemplo, digo una bolita, ¿ahí hay puntos de contacto? No hay. Es por eso que mi primer caso tendría que ser hasta la segunda fila. Ahí está, mira. Ese de aquí, jóvenes, sería mi caso 1, ¿de acuerdo? El caso 2 sería un poquito más grande, ¿no? Hasta la siguiente fila. Todo esto, miren. Todo eso, alumnos, vendría a ser mi caso 2. Caso 2. Ahí está, ¿no? Ojo, ten en cuenta que en el problema están numerados las esferas de la base, ¿no? Entonces, en cada caso estamos numerando, ¿no? Las esferas de la base. A ver, caso 3. El caso 3 sería, sí o no, que haya por ahí hasta la siguiente fila, todo eso, ¿sí o no? Y si ya tengo el caso 3, ya con eso puedo terminar y hallar el número de puntos de contacto que va a haber, ¿sí o no?, en el problema, ¿ya? ¿Qué me piden? Me piden número de puntos de contacto, ¿no? Cantidad de puntos de contacto que hay. Entonces, en la primera figura, más o menos estaría así, ¿no? Voy a agrandar un poco para que se pueda visualizar. Más o menos estaría así, ¿no? Ahí está. Bueno, esto y una más, ¿no? Que no lo había contemplado, ¿no? Vamos a moverlo por acá, si no. Ya está. Esto de acá lo movemos. Ya, ahora sí, mira. Ya se está formando la figura 1, ¿sí? La pregunta es, en esa figura, ¿cuántos puntos de contacto hay? ¿Cuántos puntos de contacto habría? Claro, acá, por ejemplo, nosotros podemos contar un punto de contacto, ¿no? Ahí está, uno. Acá también otro, ¿no? Dos. Y acá también otro, tres. Entonces, si nosotros tomamos en consideración los puntos de contacto, en este caso habría uno, a ver, para que se vea mejor, con otro colorcito, ¿ya? Uno, dos y tres. No sé si están de acuerdo. Sí, esos serían, muchachos, los puntos de contacto, ¿no? Entonces, para mi primer caso, para la primera figura, el número de puntos de contacto sería 3, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Ese es en el primer caso. Ahora, el segundo caso ya va a estar más complicado, ¿cierto? Pero igual, ¿no? Hay que contar los puntos de contacto para poder llegar a una conclusión. A ver, en el segundo caso, muchachos, 3, 6, 9, ¿no? ¿Cuántos puntos de contacto hay ahí? Nos acabamos de contar 9, ¿no? 9 puntos de contacto. Y para terminar, en el último caso, a ver, piensa, ¿cuántos puntos de contacto habría en el último caso? A ver, ¿quién me dice por ahí? ¿Alguna idea? 3, 9, ya. Acá, por ejemplo, si contamos de uno en uno, 3, 6, 9, 12, 15, 18, mira, va a haber 18 puntos de contacto. Entonces, muchachos, si ya tenemos la cantidad de puntos de contacto, ya podríamos sacar una relación, ¿sí? Una relación. Por ejemplo, 3, 9, 18, ¿qué factor común tienen? 3, 9, 18, ¿qué factor común tiene? Factor 3, ¿no? Entonces, si tú factorizas un 3, ¿te quedaría cuánto? 3 por 1, 3 por 3, 3 por 6, ¿no? Que son los números que acompañan al 3. Y para terminar, 1, 3, 6 es una sucesión conocida, ¿sí o no? ¿Cómo se llamaba esa sucesión, alumnos?
¿Cómo se llamaba? 1, 3, 6, 10, 15. ¿Cómo se llamaba? Estos eran los famosos números triangulares. ¿Cuáles son los números triangulares famosos? Dale valores a n en una fórmula, ¿no? ¿Y cuál es esa fórmula, alumnos? ¿Cuál es la fórmula de suma de números triangulares? Números triangulares. Triangulares. Ya. ¿Cuál era su fórmula? ¿Alguien se acuerda ahí? Era n, ¿te acuerdas o no? Por n más 1, todo dividido entre 2. ¿Sí o no? La fórmula de los números triangulares, ¿no? 1 por 2 sobre 2. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el 1, dale a n valor de 1, ¿qué te quedaría? 1 por 1 más 1, 1 por 2, 2. Entre 2 me daría 1, ¿no? Claro, obviamente hay un 3 ahí adelante, ¿no? Pero lo que está entre paréntesis cumple, ¿no? En este caso. A ver, un favor. El 3. ¿Qué forma tendría el 3? Este 3 de acá adentro, del paréntesis. ¿Qué forma tendría? Bueno, en este caso, el 3, aplicando la fórmula para n igual a 2, sería 2 por 3 sobre 2, ¿no? A ver, verifícalo. 2 por 3 es 6. Entre 2 es 3, ¿no? Y por 3 me daría 9, lo que habíamos hallado al inicio. ¿Se dan cuenta? Ah, y entonces hay una especie de patrón ahí también, ¿no? Hay una especie de recurrencia, ¿no? 1 por 2 sobre 2, 2 por 3 sobre 2, 3. El siguiente sería 3 por 4 sobre 2. ¿Eso cuánto me da? Eso me da 6, ¿no? Y si tú te das cuenta, se puede relacionar, ¿sí o no? Los números que están dentro de los paréntesis con la última posición de la base, ¿no? Por ejemplo, si acá la base termina en 2, el segundo factor es 2. Si acá la base termina en 3, el segundo factor es 3. Y si aquí la base termina en 4, el segundo factor es 4. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, con esa conclusión ya podríamos resolver este problema, ¿no? Acá, por ejemplo, en el problema me pedía el número de puntos de contacto. Y obviamente no vamos a calcular todos de uno en uno. Tenemos que sacar alguna conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que si, por ejemplo, la base, ¿sí o no? La base termina en el número 21, entonces ese 21 me puede ayudar a calcular, ¿sí o no? Los números triangulares. ¿Cómo sería? A ver, 21 sería el segundo factor, ¿no? ¿El primero cuál sería? Como son consecutivos, el primero sería 20, ¿no? Sería 20 por 21 entre 2, ¿sí o no? Y obviamente adelante hay un 3, ¿no? Entonces, con eso, muchachos, ya tendríamos, ¿verdad? El número de puntos de contacto que va a haber en esa figura, ¿no? Por ejemplo, acá 20 por 21 entre 2 me da, a ver, mitad, mitad, 10, por 21, 210, y por 3 sería 630 por ahí, ¿no? Por lo tanto, ese sería el número de puntos de contacto que va a haber en este caso, la figura, ¿no? Clave dado, ¿no? Número de puntos de contacto o cantidad de puntos de contacto sería 630 por ahí. ¿Ya, chicos? Tómele ahí una captura de pantalla para que quede registrado, ¿sí o no?, lo que acabamos de ver. ¿Listo? Igual, y ustedes ya saben que tienen el video ahí en casa, lo pueden reproducir las veces que deseen, pueden ponerle pausa, ¿no? Mientras hacemos, ¿no?, un procedimiento, etcétera, y ya con eso por ahí tratar de entender, ¿no? Listo, chicos. Entonces, básicamente lo que hemos desarrollado en esta segunda parte es la práctica dirigida correspondiente a el quinto reforzamiento, ¿no? ¿Qué temas hemos desarrollado? Hemos desarrollado lo que es, ¿no? ¿Sí o no? Arreglos numéricos, o sea, cuadrados mágicos. Eh, hemos revisado también, ¿sí o no?, el tema de calendarios. Y por último, las últimas preguntas que hemos desarrollado son problemas de inductivo, ¿no? Inductivo numérico y también, ¿no?, incluido un poco de gráfico por ahí. ¿Ya, chicos? Entonces, básicamente, esta es la resolución de las preguntas. Ahí está, ¿no? La pregunta número 1, problema número 2, por ahí. Pregunta número 3, problema 4, problema de años, ¿no? Problema 5, la pregunta de inductivo, ¿no? Y la pregunta número 6, ¿de acuerdo? Listo, jóvenes. Con eso entonces estaríamos terminando esta segunda
parte de la clase que corresponde a la resolución de los problemas de la práctica dirigida. ¿Listo? Voy a dejar de compartir acá. Y bueno, solo para terminar, muchachos, agradecer, ¿no?, la confianza que tienen ustedes en la Academia Duni y renovar, pues, ¿no?, el compromiso que tenemos los docentes para brindarles el mejor servicio. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención y ya nos estaríamos reencontrando en una próxima oportunidad. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos. Éxitos.